Vamos a hablar sobre ese tema con el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Gracias por estar aquí. ¿Qué En tal? la primera de las 12. Bien, bueno, ahora la situación de Alan García sí se ha complicado. Uno de los motivos por los cuales dijeron que pedía asilo es porque podía irse a una prisión preventiva, ¿no es cierto?, 36 meses, que como tengo entendido, en ese momento de la investigación no había por qué pedirla. Claro, él estaba con un impedimento de salir del país en una investigación preliminar. Era la medida más grave que se podía dar en ese momento, pero ahora la situación ha cambiado, porque él, hay que recordar, mientras a través de su abogado estaba expresando ante el juez que se llenaba el pedido, diciendo incluso en un tuit que para él era un honor quedarse a presidir, digamos, la reforma del partido durante 1 año y medio acá, etcétera, etcétera, él estaba tramitando un pedido de asilo ante la Embajada de Uruguay. Entonces fue sorpresiva su actitud. Entonces se ha roto la buena fe procesal y algunos incluso consideran que hay acá un fraude procesal, es decir, haber engañado a la justicia mientras él veía de por medio un asilo. Entonces, ¿eso a qué da lugar? Da lugar a que para un fiscal, en términos simples o ordinarios, ya esté probado el tema del riesgo de fuga. Él ha querido elaborar un plan y ejecutar un plan para irse del país asilado, ¿no? Entonces, por ese lado, hay los indicios suficientes, la prueba suficiente en torno a lo que es el peligro de fuga. Lo otro que habría que contemplar para una medida más grave es si es que en verdad hay prueba de un delito. Y acá lo que hay en concreto de momento es la entrega de $100.000 de manera, digamos, inmediata a través de un abogado brasilero por una conferencia de la suma de $100.000 de parte de Odebrecht. La pregunta es si eso está vinculado a un proyecto y es ahí donde el fiscal todavía tiene que trabajar como una cuestión de fondo para poder tener un caso sólido ante la justicia peruana. Ajá, pero mientras esto ocurra, las investigaciones vayan avanzando y el fiscal podría pedir estos 36 meses para Alan García, ¿podría él aplicar a otra, digamos, otro asilo en otra embajada? Desde el punto de vista legal, el señor García puede pedir asilo en todas las embajadas que quiera, otra cosa es que se lo vayan a dar. Acá, el hecho de que la justicia uruguaya, la política uruguaya le haya denegado el asilo significa muchas cosas. Primero, que esto va de la mano con lo que declaró también el embajador americano y el embajador de la Unión Europea en el sentido de que hay acá independencia de poderes. Y eso es un mensaje no solo para el propio señor García, de que se le va cerrando las puertas y achicando el círculo, sino también es un mensaje también para el señor Inostroza y para el señor Toledo, que vienen alegando también ser perseguidos políticos. Entonces, esto genera un precedente importante para ello. Ahora, el fiscal, ante esta situación, podría pedir, y está dentro de sus posibilidades legales, una detención preliminar hasta por 10 días, como en el caso que hay con Fujimori, y eventualmente convertirla, en una detención preventiva de hasta 36 meses, si es que fuera el caso. Pero como repito, mientras que en otros casos el tema de fondo, digamos, está más claro porque hay mucha prueba, y más bien se discutía el tema del peligro de fuga, peligro procesal, en este caso es al revés, ¿no? Como que en este caso el peligro procesal está muy consolidado con el plan, digamos, ya fallido del asilo, pero por otro lado está todavía por construirse la imputación por lavado que el fiscal tiene a raíz de la entrega de estos $100.000 por parte de Odebrecht. Eso dificultaría, digamos, que vaya a una prisión preventiva. Eventualmente, si el fiscal la pidiera, creo que el punto de discusión fuerte va a ser ese, ¿no? Porque García dice, yo di una conferencia, me pagaron por una conferencia, no sabía quién me la pagaba, finalmente me la pagaron por un servicio que di. El fiscal va a decir, no, esa plata es de Odebrecht, pero claro, vinculada a qué proyecto, eso es algo que el fiscal todavía no ha establecido y para eso era la preliminar, ¿no? Pero ahora, digamos, si el fiscal quiere evitar que el señor García fugue, porque podría intentar, digamos, por las porosidades que tienen nuestras fronteras, salir del país, el fiscal puede pedir una preliminar o una preventiva y decir de que en el camino va a investigar, digamos, esta conexión, considerando que el año pasado se emitió una sentencia plenaria de la Corte Suprema en caso de lavado, que dice que la prueba fuerte sobre el delito precedente o la fuente del dinero, en este caso Odebrecht, tiene que darse todavía en el juicio, mientras que en las etapas preliminar o preparatoria el fiscal tiene que tener indicios, ¿no? Para luego discutirlas en juicio. Ajá. Él justamente, lo que usted estaba comentando, él puede, digamos, estar libremente en el territorio peruano. Lo que no puede es salir del territorio peruano, pero también podría perderse en el territorio peruano. Claro, podría esconderse en el territorio peruano, podría intentar salir por otra frontera, podría intentar otro asilo. La verdad que, digamos, tiene todas las posibilidades que tiene cualquier investigado que solamente tiene un impedimento de salir del país. Ahora, es un poco raro que se haya complicado él mismo digamos, su tranquilidad, por así decirlo. Jurídicamente sí, todavía pues no había realmente un verdadero pedido de prisión preventiva y me imagino que lo sabía, ¿no?
Y yo creo que su pedido de asilo fue un salto al vacío, ¿no? Muy apresurado, muy prematuro. Es un caso que recién estaba en construcción, él tenía toda la posibilidad de defenderse, como ahora la tiene, desde luego. Pero, desde luego que él ya rompió frente al juez y frente al fiscal la buena fe procesal, ¿no? En términos legales, que un imputado tenga buena fe procesal, es decir, que tenga credibilidad, es un elemento esencial para la defensa y para la litigación, que en este caso se han roto. Consecuentemente, la única forma de resarcir eso es que el señor García cambie radicalmente de estrategia. Tendría que cambiar incluso de abogados para poder presentar una nueva cara, una nueva estrategia de defensa, tal vez de colaboración con la justicia y poder con eso amenguar la posibilidad de una medida más grave contra él. ¿Pero usted esta decisión de Uruguay ha sido jurídica o política? Es de ambos lados, porque por un lado, jurídicamente está claro que el señor García no es un perseguido político. Y no es solo por el tema de que son delitos comunes. Yo mañana me puedo inventar un homicidio contra alguien y en verdad hacer una persecución política. El tema es de que no existe acá en el Perú vasos comunicantes entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. El señor Vizcarra, su Consejo de Ministros, no tiene ninguna injerencia en el Poder Judicial ni en el Ministerio Fiscal, ni en el Ministerio Público. Lo que hay es declaraciones del señor Vizcarra, donde ha criticado el sistema judicial, ha criticado la Fiscalía, ha criticado al fiscal de la Nación, pero eso no convierte al señor Vizcarra en amo y señor de la justicia peruana. Y eso es lo que ha pesado en el caso, desde el punto de vista jurídico, no hay persecución política. Y por otro lado está el tema político, porque en temas de corrupción los estados se cuidan mucho en estos tiempos de dar mensajes claros, especialmente Uruguay, ¿no? Que es la llamada Suiza de América, que es un país, digamos, con bajos índices de corrupción y donde la legitimidad del presidente evidentemente depende de la percepción ciudadana, de que no entre en este juego de proteger presuntos autores de hechos de corrupción. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, con una figura como Costa Rica? De pronto podrían darle el asilo, que es otro de los países que además han estado voceados. Claro, Costa Rica es un país en ese sentido muy similar a Uruguay, en el sentido que es muy protector de los derechos humanos, muy protector de los derechos de la persona, pero es un país que está inserto dentro de lo que es una estructura internacional de respuesta en contra de lo que es la corrupción, el blanqueo de capitales, y por lo tanto, digamos, si el señor García u otro intentara un asilo en esas condiciones o condiciones similares, seguramente también va a ser rechazado, porque ya más o menos la respuesta que va enlazando la comunidad internacional para este tipo de casos. Entonces, muy rápidamente, ¿qué es lo que le queda ya a Alan García? Al señor García lo que le quedaría para mí es colaborar con la justicia, hacer un cambio radical de su estrategia de defensa y allanarse las investigaciones. Muy bien, muchas gracias por haber venido aquí a Primera de las 12.